Bien, señores, aquí estamos conversando con el profesor Juan Pujols, y de verdad que en lo que a mí respecta, estoy totalmente identificado con él, y en el momento que sea posible estoy colaborando con él, solo que tendríamos alguna pequeña diferencia de forma. Diferencia no, Marco, más que bien ajustar. Ajustar, un asunto ahí que lo voy a dejar tranquilo porque es de forma, cómo llamar, porque hay que mantener una vigilancia constante y no permitir los ciudadanos como lo están permitiendo, abandonando, dejando de sentarse al frente de su casa a jugar dominó porque la delincuencia lo azota. Señores, pero por más delincuentes que haya, la gente de bien somos más. Entonces, vamos a buscar una fórmula para eso. Pero vamos a dejar que el profesor nos abunde sobre pues no la fórmula de Hito. Mira, en el año 2019 a mí me invitaron a un programa y yo decía que yo opinaba sobre un centro universitario para mi pueblo de Asua, de la UAS, una extensión de la UAS. Y yo le decía, mira, te digo una cosa, todo lo que sea para el pueblo, yo le veo positivo. Pero te digo algo, yo prefiero que sean solamente 4 centros. Uno en la sede principal, uno en el este, uno en el sur, en el Cibao, uno en el sur y uno en el este, y los demás me lo convierten en politécnico. Ahí vamos a salir estudiantes con carreras técnicos de 2 años, y esos 2 años se validan como funciones de ITRE, Community College, para hacer una carrera universitaria. Porque ahí tú tienes cantidad de estudiantes que salen de una universidad y salen a conchar porque no hay fuente de empleo. Pero cuando se sale como técnico, entonces tú tienes la calidad para emprender y también para ser empleado. Porque el que piensa aquí en un empleo y hace lo mal hecho, termina más pobre que cuando comenzó a trabajar. Porque cuando viene con sus hijos los años, la jubilación no le da para los medicamentos. Oiga bien cómo es el asunto. Entonces, hay que tener una política de emprendimiento, que aquí en la educación no se trabaja lo que es educación financiera, emprendedurismo. Inclusive los estudiantes que son creativos, les tratan de matarle la creatividad. Y es ahí donde está el asunto. Entonces tenemos que trabajar esa parte, que una política donde se estudia el ser humano y se le enseñe realmente lo importancia que es dominar las finanzas, lo que es el aspecto de emprendimiento, para que no esperando un gobierno que gane cada 4 años para que le dé un empleo. Porque ya decía, como decía, creo que era Edito Cabrera, decía un politiquero, en la esperanza vive el pobre. Entonces, ¿qué pasa? Más ignorante hay, más fácil va a votar cada 4 años por uno de esos presidentes que en definitiva no va a hacer nada por la gente que hay abajo, porque le van a dar ¿a quién? A los que le sustentan su campaña, a los empresarios, al narco, y todo eso se van adueñando. Entonces, esa marginalidad va a seguir siendo marginal todo el tiempo. Profesor, mire, qué interesante. Entonces, pues, yo creo, estoy mirando que esos polvos han traído estos lodos. Así es. Pues, usted está hablando mucho de la educación, inclusive está hablando de un plan que así mirándolo se ve genial, pero que se necesitan recursos. Pero vemos, usted hablaba del emprendimiento, hablaba de lo técnico, pero el gobierno anuncia cada rato que hay emprendimiento, que está creando... ¿Qué está fallando? Mira, el asunto está en que aquí se habla mucho, todos los gobiernos hablan mucho, pero es más bla 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 que la teoría que la práctica. O sea, aquí en asuntos concretos estaba el Loyola, que eso es viejísimo, Arte y Oficio, y Lionel, que con la gestión de Lionel surgió el ITLA, que es un centro modelo, y surgió el Community College. Bueno, Arte y Oficio lo tendremos por ahí. Sí, no, Arte y Oficio estaban ya antes de eso, y estaba el Politécnico Loyola. Entonces, los politécnicos, yo debo decir, yo tengo una niña de 16 años y está en un politécnico, y yo quiero saber que ella tenía cómo ella va desarrollando sus habilidades y destrezas. Porque es que un politécnico le lleva asuntos prácticos, no solamente teoría. Entonces aquí lo que se da es mucha teoría, porque aquí no le interesa a ningún gobierno que surja porque sea clientelar.
que esa clientela le va a interesar que los hijos de Machepa se eduquen. No, que sean más ignorantes mejor. Así tenemos más votos cautivos para ganar cualquiera ganar las elecciones. Y eso que está pasando es realmente en nuestra política, en la real politique, como dicen aquí en nuestro país, y países desarrollados, que es la visión que tienen. Ahora, un país de avanzada no piensa así. Profesor, usted tiene un libro, usted es escritor, y debemos hablar un poquito, pero yo quiero que rápidamente usted, una inquietud mía, no es de Domingo, ahora si él quiere puede incluirse, pero el emprendedurismo aquí sale demasiado caro, y sale demasiado caro porque lo matan desde chiquito, es decir, le van cercenando los impuestos indebidos, el problema energético, es decir, nace un pequeño empresario o está por nacer y lo matan antes de que crezca. O sea, sobre todo le matan el talento y le matan los intereses. El Estado dominicano le corresponde, a mi juicio, ser parte real, tangible, con la inversión en la inversión mixta con eso. Se habla de política de inversión público-privada, pero en realidad, como decía usted ahorita, eso, y no este gobierno solo, los pasados, todos los gobiernos. Entonces, ¿qué haría usted para impulsar esa inversión mixta en los pueblos, en los barrios, etcétera? Es que ahí que otra vez digo, los fondos que se generan a través de lo que se recauda, tiene que ir una parte dirigida justamente a esas personas que emprenden, que van a emprender. Y por ejemplo, aquí tenemos por ejemplo, a la pyme, a Promipyme. O sea, que realmente lo que le prestan a una persona que emprender son tonterías. Pero eso tiene que ser una política dirigida, bien enfocada, hacia un plan organizado y entonces focalizar a esta persona para emprender. Y déjame decirte, Marcos, en cierta parte tienes razón, pero con avanzado la tecnología, ya hoy tú puedes generar tu propio proyecto de emprendimiento solamente con tener este aparatico. Tú coges por ahí, te casas en una página y promueves lo que tú quieras por ahí y lo vendes. Pero eso lo hace el 18%, el 19%. Sí, pero perfecto, pero es decir de que lo que hay que decir, le dan la idea de cómo emprender, la gente va a buscar alternativas. Y la otra, hay una parte que es iniciativa propia, pero hay una que tiene que estar impulsada por el Estado, realmente de apoyo a las microempresas, porque las microempresas y las cooperativas son el desarrollo de muchos países. Profesor, qué bueno que usted citó ese tema tecnológico. Qué bien. Y Marco también lo focalizó del tema de las MIPYMES, porque aquí se ahogan las MIPYMES con los impuestos. Así es. Y no le damos participación. Ahora ocurriendo algo en Centroamérica, pues sobre todo en El Salvador, donde el presidente Bukele ha exentuado de impuestos a todos los implementos tecnológicos en su uso, en su elaboración y en su manejo. Eso quiere decir, entonces, que nadie que emprenda en materia de tecnología y para darle acceso va a pagar impuestos. ¿Usted apoyaría esa posición acá? Pero totalmente, pero eso es lo que estamos diciendo. Aquí lo contrario, aquí se aplica impuestos a los que están generando algún tipo de negocio. Por ejemplo, los que traían cosas del exterior, no pagan impuestos, le están poniendo un impuesto porque los empresarios se quejaron, no, porque nos afecta. Pero ¿qué pasa? Que son esos que aportan los cuartos, ¿verdad? Para los presidentes, tienen que ir por los empresarios. ¿Cuántos empresarios involucrados ahora en el proceso de los calamares y todo lo demás? Se mencionan, porque hasta ahora, todos, hasta que no se adquiere la categoría de cosas irrevocablemente juzgadas, son inocentes. Pero a comisión de parte, relevo de pruebas. ¿Y quiénes han sido cantados, los relatores premiados? Han sido los empresarios. Entonces, señores, miren, aquí lo que hay es que agarrar el toro por los cuernos. Aquí se ve que hay una política de doble moral. Y se quiere decir que estamos haciendo una cosa y está haciendo otra. Y en la oposición somos una cosa y en el gobierno somos otra. No, señor, lo que yo digo ayer, lo que yo dije ayer, lo digo hoy y lo digo mañana. Y lo digo mañana porque usted no puede, hay que ser coherente, hasta para morir usted tiene que ser coherente. Tecnológicamente, avance, desarrollo, que países como
media docena de países en los años 50 hasta el 70 estaban por debajo de nosotros en términos de desarrollo. Hoy son economías de primer orden en los países. Potencias. Y, por ejemplo, yo apuesto a que El Salvador va a ser la segunda potencia, va a ser el segundo Singapur en América Latina, porque indudablemente hay un interés, hasta ahora se vislumbra un interés de un hombre que no le importa absolutamente nada, sino el orden del trabajo y la visión del desarrollo, exonerando y dando facilidades para el desarrollo. Facilidades, eso es lo que se trata. Cuando tú me atiendes la necesidad, el comportamiento, no hay que tener comportamiento, pero aquí trabajamos al revés. Es que esperamos que la persona robe para irlo a matar, cuando tenemos que educarlo para que nos robe. ¿Entiendes? Bueno, profesor, hemos tocado el tema delincuencial y lo demás, pero usted es abogado. Sí. Y estamos tratando ahora mismo y escritor, pero me gustaría que rápidamente usted me diera su visión sobre lo que está ocurriendo ahora en la República Dominicana, la llamada Ministerio Público Independiente y la llamada persecución de la corrupción. ¿Cómo usted ve esa motorización? Mira, ahora y siempre se ha manejado de la misma especie. La diferencia es que ahora, por lo menos en la cabeza del Ministerio Público, hay una persona con cana y que tiene cierto peso específico en la sociedad. Pero hay un aspecto importante que yo quiero destacar ahí. O sea, y yo lo decía ahorita, todo el mundo se presume inocente hasta tanto no es condenado por un juez con la cosa irrevocablemente juzgada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El Ministerio Público, la justicia dice que debe ser ciega, pero el Ministerio Público parece que es tuerto y es para los soldados. O sea, por ejemplo, porque solamente está persiguiendo un lado, pero en el gobierno actual hay muchos casos de corrupción y no se ha enfocado. Entonces yo creo que si, como dijo la monjita del cuento, dijeron a todos, vamos a abordar todo lo que ha sido el andamiaje de corrupción en República Dominicana, que este país es multimillonario, pobremente administrado y bien robado por diferentes actores, empresarios y políticos. Y no de ahora, esto viene, mire, con Colón. Esto viene con Colón, para que no nos hagamos los locos, con Colón. Y seguimos la secuencia y te encuentran los terratenientes y me dice que un guardia que ganaba 5.000 pesos, después me tiene una casa en una villa. Pero ¿y cómo la justifica? Mire, un empleado público, no importa el puesto que ostente, si no ha hecho lo mal hecho, no termina con dinero, porque la misma sociedad te demanda que dependiendo de tu posición económica y su estatus social, tú tienes hasta que mudarte del lugar, tus hijos tienen que mandarlo a un colegio, hay una serie de cosas, tienes que cambiar de vehículo, hasta de mujeres cambian y todas esas cuestiones se van dando. Entonces, que esto no lo manda ahora también lo hacen. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el gasto que se da, si yo me ahorraba un gasto, porque no tenía el ingreso, si tengo ingreso, mayores gastos. Entonces, señor, mire, lo que pasa es, hay un manejo inadecuado, inapropiado de lo que llaman los medios de comunicación. Aquí los juicios se ventilan en los medios de comunicación y entonces se hace justicia mediática y no mediante en los tribunales. Entonces, la presión que reciben los jueces, muchas veces se guían por eso y cantan sentencia. Yo no digo que nadie sea culpable o no, que se demuestre todo el mundo y que el que no tiene hecho no tiene sospecha. Mire, finalmente, don Marcos, el profesor trajo aquí unos libros y están en circulación ya, ¿verdad? Sí. Vamos a darle un pantallazo al libro porque ahí definitivamente el tiempo nos traicionó y vamos a ver brevemente. Este libro se llama En la calidad de tus pensamientos, hasta el poder de la abundancia. Ahí yo abordo el emprendimiento, la educación financiera, cómo debe ser la educación de hoy, que hay que montarse un sistema tecnológico. Ahí hablando, entre otras cosas, lo que es la reprogramación mental. Y este libro es un libro de poesía, donde yo le escribo a la mujer, le escribo al planeta y le escribo a la problemática social. ¿Cómo? Sí, se llama interesante. Renacer en el otoño es vivir en primavera. ¿Dónde están esos libros, profesor? Hasta ahora están todos bajo mi control, porque aquí tú sabes. ¿Se van a publicar pronto entonces? Sí, no han sido publicados ya. Pues nada, señores,
Domingo, solo nos queda agradecer infinitamente esta charla que nos ha dado el profesor Juan Pujols. De verdad nos identificamos con él y vamos a seguir en contacto en este escenario y en otros con el profesor Pujols para darle seguimiento a todo esto y crear en los barrios las cosas que queremos para evitar, luchar contra la delincuencia callejera, ese letal movimiento humano que se ha creado y que ha seguido golpeando a la sociedad dominicana. Será hasta la próxima cuando estaremos de nuevo con ustedes en una entrega similar del Punto. Gracias a ustedes y a los técnicos que hacen posible conectarnos en sus hogares.